Agradecemos a Giselle por esa ofrenda musical, esa parte especial que nos muestra una vez más que el Señor está en contacto con nosotros y nosotros podemos estar en comunión con Él. El título del estudio de esta noche es Clama, saliendo del escondite. Vamos así como estamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Gracias, Padre amado, porque Tú nos has traído una vez más a tu casa de oración. Gracias porque nos has dado la vida para poder estar aquí. Y pedimos que al estudiar tu palabra podamos comprender cuál es el propósito y el camino que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Jeremías capítulo 33, versículos 2 y 3 nos dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un texto muy bonito porque en primer lugar Dios se presenta. Dios te dice quién es para poder decirte después lo que Él puede hacer en tu vida. ¿Quién es Él? Él es el creador. Él es el que hizo la tierra y es el que la sostiene, es el que la formó. Y como es el creador y el que te da la vida, entonces Él te invita. Ahora que Él se presenta, te invita y te dice: clama a mí y yo responderé. Y voy a hacer en tu vida cosas que tú ni siquiera imaginas. Cosas que tú nunca viste, cosas que tú ni siquiera habías soñado. Yo voy a hacer grandes cosas en tu vida. Pero para que eso suceda debemos clamar. Hace unos 2 años atrás fue que aquel líder, Gaddafi, líder de Libia, ¿se acuerdan? Un hombre que fue perseguido durante varias semanas y todos estábamos ahí frente al televisor mirando a ver qué es lo que sucedía, como si fuera algo de Hollywood, pero no lo era, era algo en vivo que estaba sucediendo, hasta que finalmente todos los medios de comunicación fueron plagados de las imágenes de Gaddafi atrapado y por último muerto. Aquel líder que estuvo en Libia por más de 40 años y que tuvo una vida licenciosa, una vida llena de deleites, una vida llena de placeres. Tenía palacios, un hombre que tenía sus propios palacios, un hombre que tenía su colección de automóviles, colección de obras de arte, que vivía en fiestas y en derroches. Y lo que me llama la atención es cómo terminó finalmente. La capital era la capital en Trípoli, en Libia, pero de pronto su propio pueblo creó un ejército paralelo. Él tenía un ejército que le era fiel y había un ejército paralelo que intentaba derrocar a este gobierno autoritario. Y este ejército comenzó a avanzar hasta que tomó Trípoli y comenzó a seguirlo. Y él huyó a Sirte, su ciudad natal, donde también tenía un palacio y donde también tenía su comando. Y desde allí él dirigía la resistencia que estaba poniendo al ejército rebelde. Pero finalmente también Sirte fue atacado y terminó huyendo del palacio que tenía en Sirte a casas abandonadas que habían sido abandonadas por las personas debido a la guerra. Y después de huir fue encontrado por último en este lugar que ustedes ven en la fotografía, en una alcantarilla. Y me pregunto yo cómo alguien llega a vivir en una alcantarilla, en un lugar donde tú y yo no vivimos, gracias a Dios. Pero cómo un ser humano que ha vivido en palacios, que ha recorrido lugares del mundo, que conoce todo, un hombre que lo ha tenido todo, termina su vida escondido en una alcantarilla. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Porque el miedo lo llevó a esconderse y se escondió en una alcantarilla. Claro, no es el único. Si nosotros repasamos la historia, encontramos a Hitler escondido y muerto en un búnker. Encontramos a un montón de estos personajes históricos que terminaron escondiéndose por miedo. Y aún si nos remontamos en la historia al Génesis, nos encontramos con un Adán y Eva escondiéndose.
Cuando Dios viene después de que Adán y Eva pecaron y comienza a buscarlo en el jardín del Edén y dice, ¿a dónde estás? Sale a Adán y le dice, estaba escondido porque tenía miedo. Porque la primera y más grande consecuencia del pecado es el miedo. Y comencé a buscar en la Biblia para ver si alguien más vivió escondido y encontré que el pueblo de Dios vivió un tiempo también escondido. Jueces capítulo 6, versículo 1 y 2 nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Vivían escondidos. Porque siempre que el ser humano va en contra de Dios, termina escondido. Por eso el texto comienza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y por hacer lo malo ante los ojos de Jehová terminaron escondidos en cavernas, terminaron escondidos en lugares fortificados, en cuevas. Pero no era este el plan de Dios. No era el plan de Dios que sus hijos vivieran escondidos, que sus hijos vivieran con miedo. Y quizás tú también en tu vida estás escondido. Quizás estás metido en cuevas de depresión, en alcantarillas de divorcios. Quizás vives escondido en cavernas de deudas, con familias destruidas, con tus hijos angustiados, perdidos. Déjame decirte una cosa, no era ese el plan de Dios. No es el plan de Dios que sus hijos vivan de esta manera. Dios tiene un plan diferente para tu vida. Y para que ese plan se lleve a cabo, nosotros debemos aprender a hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Así que veamos qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, los hijos del oriente, contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, se robaban todo. Cuando ellos tenían listo la cosecha, venían esta gente que nos dice en el versículo 5 que subían ellos, sus ganados, con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables y así venían a la tierra para devastarla. Cuando Israel acababa de tener el fruto sembrado, para cosecharlo, para guardarlo para el invierno, porque se requería guardar el trigo, guardar el maíz, guardar para el invierno. Entonces venían los hijos de Oriente y devastaban todo. Y se llevaban toda la cosecha, pero se llevaban también todos los animales. Y de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Y amados, Dios podría haberles dicho: oye, ¿ustedes qué me tienen que estar clamando a mí? Ustedes fueron los que se apartaron de mí. Pero siempre que el ser humano clama, Dios oye. Por eso está la invitación: clama a mí y yo responderé. No importa en qué situación te encuentres. No importa si estás pasando por un divorcio, no importa si estás lleno de deudas, no importa si no logras dejar de fumar o el alcohol es tu peor enemigo. Clama a Dios porque Dios tiene libertad para ti. Clama a Dios porque Él va a responder. Y el pueblo de Israel clamó a Jehová como Dios invitó en Jeremías 33, 2 al 3. ¿Y qué sucedió? Cuando clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Versículo 10. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esta es la escena que tenemos. De pronto, Gedeón había crecido el trigo, ya estaba listo para la cosecha.
Así que sacó de ese trigo y comenzó a sacudirlo. ¿Para qué? Para poder guardarlo y esconderlo de los madianitas. Pero nos dice aquí el texto que lo estaba sacudiendo, ¿dónde? ¿En dónde? ¿En lagares donde se sacude el trigo? No, el trigo se sacude ¿dónde? En el molino, donde se va a después moler. En el lagar, ¿qué se hace? Se pisan las uvas. Efectivamente, el lagar era una especie de pozo cavado en la tierra que tenía unas canaletas. Entonces ahí se echaban las uvas, se pisaban las uvas y el jugo salía por alguna canaleta hecha en la tierra y allí entonces sacaban el fruto de la vid. Pero nos dice aquí que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Por qué? Porque estaba escondido. ¿Por qué estaba escondido? Porque tenía miedo. Y puedo imaginármelo con una mano sacudiendo el trigo y quizás con la otra una espada ahí al costado, por miedo a que aparezcan los madianitas, intentando juntar algo para que su familia sobreviva al invierno. ¿Te ha pasado? Intentar juntar algo para llegar a fin de mes. ¿Te ha pasado tratar de mantener tu familia unida y ver cómo se deshacen tus manos? ¿Te ha pasado ver cómo tus sueños han quedado deshechos? Habías planificado una vida, habías pensado que iba a ser de una manera, lo soñabas así, pero de pronto todos tus sueños comienzan a caerse y a demolerse y la vida no es como pensábamos. De pronto te encuentras tú también lleno de miedo y lleno de temores, escondido detrás de deudas. Suena el teléfono y dices, quizás sea el cobrador, quizás sea el del banco o el de la tarjeta de crédito, y tienes temor de arrimarte y ver quién llama a la puerta. Tienes temor de salir con tu familia a la calle. Tienes temor que alguien te llame por teléfono y te diga que tu hijo, que anda en malos caminos, peleó con alguien y fue lastimado o tuvo un accidente porque manejaba ebrio. Vives con miedo, vives con temor. ¿Por qué? ¿No es ese el plan de Dios para sus hijos? Que nosotros vivamos con este temor y con este miedo. Continúa diciendo el texto en el versículo 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dos características importantes para todo aquel que quiere seguir a Dios: tiene que ser esforzado y tiene que tener valentía. Sí, mi amigo, tiene que ser esforzado. Nosotros cuando decidimos seguir a Cristo en un mundo donde cada vez hay más alcohol, donde cada vez hay más drogas, en un mundo donde las personas están cada vez más entretenidas con fiestas y las ofertas son cada vez mayores, se requiere valentía para seguir a Cristo. Se requiere valentía para decir: a mí no me interesa qué es lo que tú fumas o qué es lo que yo no quiero, porque eso no es para mí. Se requiere valentía para ir en contra de la corriente. Se requiere valentía y se requiere esfuerzo. Y el Señor te está llamando a que tú seas de esos esforzados y valientes. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Una respuesta obvia. Viene el ángel y le dice: Jehová está contigo, Gedeón. ¿Qué va a estar conmigo, Jehová? Si Jehová está conmigo, entonces ¿por qué mi esposo me dejó? Si Jehová está conmigo, ¿por qué estoy lleno de deudas? Si Jehová está conmigo, ¿por qué me sobrevino esta enfermedad? Si Jehová está conmigo, ¿por qué vivo lo que vivo? ¿Por qué estoy con esta angustia? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? Si Jehová está conmigo, ¿por qué me sucede todo esto? Es obvia, la respuesta de Gedeón es obvia. Si Jehová está con nosotros, ¿a dónde están todas esas maravillas de las cuales otros hablan? Nuestros padres nos contaban diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. Y mirándole Jehová: si tú estás aquí en esta noche es porque Jehová te ha visto. Y qué bueno es que Dios haya puesto su vista sobre ti. No es casualidad. Mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza. Los madianitas tenían un ejército, solo el ejército, sin contar mujeres y niños, solo el ejército, que sacaban espada, 135,000 hombres. ¿Qué iba a hacer Gedeón?
Si no, juntando a todo Israel, no llegaba a juntar esa cantidad de hombres. Y eran hombres de granjeros, no eran hombres soldados, no era ejército. ¿Qué iba a hacer Gedeón? Amados, la fuerza de Gedeón era simbólica. No era él el que iba a lograr las cosas. Ve con esta tu fuerza, pero ¿de qué fuerzas me hablas? Ve con esta tu fuerza y arregla tu matrimonio. Ve con esta tu fuerza y paga tus deudas. ¿De qué fuerza me hablas si ni siquiera llego a fin de mes? Solucionar mis problemas matrimoniales, ya lo he intentado de todas maneras, no se puede con este hombre. Ve con esta tus fuerzas y trae a tus hijos a la iglesia. Pero no, ¿cómo voy a traer a mis hijos si este muchacho no escucha a nadie? No es por lo que tú puedes hacer, sino que la fuerza está en el que te envía. Tu fuerza es simbólica. Por eso le dice, ve con estas tus fuerzas y derrotarás a los madianitas. ¿Por qué? Porque soy yo quien te envío. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y efectivamente, todos sus hermanos habían sido asesinados en manos de los madianitas y él era el único que quedaba en la casa de su padre para mantener a toda la casa de su padre. Era el único hijo que quedaba. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Porque cuando Dios es el que te envía, las cosas son diferentes. Cuando tú te entregas a Dios y dices, Señor, yo quiero que seas tú el que obre los milagros en mi vida. Espera milagros, porque los milagros suceden. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Entonces Gedeón le respondió, si he hallado gracia delante de ti, te ruego que me des una señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de 1 efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Dos cosas bien importantes. En primer lugar, si alguien lo veía iba a decir, ¿qué está haciendo? Está loco. Con la pobreza que hay, 7 años ya venía afligiendo Madián a Israel. Con la falta de alimento que hay, este hombre está matando un cabrito. Guárdalo para el invierno, porque en el invierno vas a necesitar alimentar a tu familia. Y estás haciendo ahora estos panes, guarda esa harina. Guárdalo. Pero déjame decirte que cuando tú te encuentras con Dios, las cosas materiales las pones al alcance de Dios y le dices, Señor, quiero que tú administres todo. ¿Por qué? Porque Dios es el sustentador y nunca te va a dejar faltar nada. Porque Él va a tomar el control de la economía de tu hogar. Y segundo punto, debe haber tardado un buen rato porque no tenían freezer, no era que iba y decía, bueno, a ver el freezer, acá tengo este cabrito, vamos a sacarlo, descongelarlo. No, tuvo que ir, buscar el cabrito, elegirlo, matarlo, tuvo que haberle sacado el cuero, porque no lo va a poner a hervir en la olla, en el caldo, ahí con el cuerito, tuvo que haberlo, ¿no es cierto?, descuerado ahí. Yo no sé mucho, yo no soy hombre de campo, pero alguien que me ayude, ¿cuánto pudo haber tardado? El fuego tampoco era encender la cocina allí, la hornalla, no, tenía que ir, buscar leña, encender el fuego, venir, poner la olla. El agua no era abrir la llave, era buscar agua en un pozo, poner agua, entonces después traer ahí la carne y comenzar. ¿Cuánto pudo haber tardado? ¿6 horas? ¿Por lo menos? ¿Unas 6 horas en hacer esto? ¿4 a 6 horas en hacer todo esto? ¿Y tú te imaginas esas 4 a 6 horas el ángel de Jehová sentado allá bajo la encina esperando a que Gedeón vuelva? ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre está esperando que sus hijos vuelvan. Quizás tú te apartaste. Quizás hubo momentos en los cuales dijiste, al Señor, mira, yo voy a ir a la iglesia más adelante, ahora estoy jugando en este equipo de fútbol, ahora tengo mucho trabajo, ahora no puedo, pero más adelante sí. ¿Sabes que Dios siempre te espera? Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos.
pero ya no es tiempo de hacer esperar a Dios. Es tiempo de volver a Dios. Y volver a Dios para entregar todo a Dios. Entonces el ángel de Jehová, el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta piedra o peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Tomó aquella olla con todo el caldo y vertió todo allí. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió el fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Esto fue un acto a través del cual Dios le demostró a Gedeón que su ofrenda había sido aceptada. Porque siempre que tú vuelves a Dios, Dios te acepta y Dios te ama. No importa cómo vuelvas. No importa lo que traigas, vuelve a Dios. Vuelve a Dios, ya no andes errante, ya no andes con miedo, con temor, escondiéndote en cavernas o en alcantarillas. Vuelve a Dios, que Él te está esperando. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en un lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Un texto increíble. Un texto que no deja nada al azar, nada librado al azar, que no deja nada para la imaginación. Dios es específico. Le dice: mira, quiero que hagas esto. Y en esa lista de cosas que le dice, Dios le da detalles exactos, como por ejemplo, no es cualquier toro. Lo que quiero es el segundo toro, del hato de tus padres, el que tiene 7 años. Porque Dios sabe todo, Dios lo conoce todo. Dios te conoce perfectamente. Yo no te conozco. Difícilmente me acuerdo el nombre de alguno de ustedes, pero Dios te conoce perfectamente. Dios sabe dónde vives, Dios sabe cuál es tu casa, Dios sabe lo que tiene en tu refrigerador, Dios sabe lo que tienes en tu computadora, Dios sabe la música que cargas en tu celular. Dios te conoce todo. No hay nada que se le oculte a Dios, Dios te conoce. Y entonces le da esta orden específica: quiero que sea el segundo toro, el que tiene 7 años. Y entonces vas a cortar. El pueblo de Israel siempre se iba detrás de otros dioses. Ahora se iba detrás de Baal y la diosa Acera. Había un altar a Baal y entonces una imagen de madera hecha a la diosa Acera. Hay tanto para sacarle a este texto. Es que este altar y esta diosa no estaban en cualquier lado. Estaban en la casa del padre de Gedeón. El templo a Baal era en la casa del padre de Gedeón. Así que él tenía que ir y derribar el Dios de su padre. Él tenía que rebelarse contra la religión de sus padres. ¿Y cuántas veces nosotros también somos llamados a abandonar la religión de nuestros padres para seguir lo que Dios nos está indicando? Y el pueblo de Israel se desvió detrás de estos Baales, detrás de la diosa Acera, y siempre que el pueblo se desvía, la familia sufre. Siempre que nosotros nos desviamos, nuestra familia sufre. A tal punto que había ocasiones en las cuales el pueblo de Israel llegaba a hacer sacrificios humanos. Por ejemplo, tenían un dios que se llamaba el dios Moloch, que tenía los brazos extendidos hacia adelante, de hierro. Y entonces sus brazos eran huecos, metían fuego dentro de sus brazos y esos brazos ardían al rojo vivo. Y entonces los sacerdotes de este dios Moloch venían y decían: no llueve porque el dios Moloch requiere un sacrificio. Y ahí venían y ofrecían niños en sacrificio. Incluso hubo un rey de Israel que llegó a pasar a su hijo por fuego. Porque siempre que nosotros nos vamos detrás de dioses ajenos, nuestros hijos mueren.
Si tú te vas detrás del dinero creyendo que en el dinero hay felicidad y que cuanto más tienes mejor vas a estar, tus hijos van a creer eso y van a querer tener mucho dinero porque tú se los estás enseñando y morirán detrás del dinero. Si tú te vas detrás de los placeres y de los deleites, tus hijos irán detrás de lo que tú le enseñas. Nosotros levantamos imágenes, levantamos dioses en nuestra vida. Y muchas veces esos dioses son dioses falsos y llevamos a nuestros hijos y les mostramos y decimos, oye, mira, aquel sí que tiene mucho dinero. Tú vas a estudiar, tú vas a ser un médico y vas a tener mucho dinero también. Nosotros, siempre que colocamos dioses ajenos en nuestras vidas, nuestros hijos mueren. Y el pueblo de Israel estaba sufriendo. Estaba sufriendo justamente por esto, porque se habían ido detrás de dioses ajenos. Y teniendo que hacer esto, ¿por qué Dios le manda a cortar la imagen de acera y con esa madera ofrecer el sacrificio? Porque Dios quería que quede claro que quien iba a salvar a Israel era Él. No era ni Baal ni la diosa Acera, era Él. Siempre que Dios obra en la vida del ser humano, obra de la misma manera, reavivamiento y reforma. Reavivamiento y reforma. Clama a mí y yo responderé, yo haré grandes cosas que tú no imaginas, pero el que las va a hacer soy yo. Por lo tanto, quiero que quede claro que soy yo y tiene que haber una reforma en tu vida. Yo no quiero más estos dioses falsos. Yo no quiero que tú corras detrás de lo que no tienes que correr. Yo quiero que tú obedezcas Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Reavivamiento y reforma. Es tiempo de hacer una reforma en nuestras vidas. Es tiempo de dejar aquellas creencias que no concuerdan con la palabra de Dios. Yo sé que es difícil. Es tiempo de dejar amistades que no nos permitan relacionarnos con Dios como debiéramos. ¿Será algún novio que te está haciendo tropiezo para venir a la iglesia? ¿Serán amigos que te están llevando a los bailes? ¿Serán amigos que solamente son amigos de la cerveza, pero que cuando no hay cerveza ni siquiera están a tu lado? Yo no sé qué es lo que es, pero sí sé una cosa: reavivamiento y reforma se requiere en nuestras vidas. ¿Y qué hizo Gedeón? Tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Cuántas personas jóvenes mayormente he tenido que bautizar? Que vinieron y me dijeron, pastor, yo me quiero bautizar, pero mis padres no se pueden enterar. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que tus padres vengan? Y dice, pastor, es que mis padres no comprenderían lo que yo estoy entendiendo. Mis padres se sentirían ofendidos, sentirían que yo los estoy traicionando. Y lo mismo sucedió con Gedeón. Gedeón no le podía ir a decir a su papá, papá, mira, voy a ir a voltear esta imagen, porque su papá no iba a querer. Tuvo que ir en contra de la religión de sus padres y por eso lo hizo de noche a escondidas. ¿Y qué es lo que sucedió? Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribada, cortada la imagen de acera que estaba junto a él. La madera, por supuesto, no la encontraron porque había sido quemada. El segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién hizo esto? Y buscando y preguntando, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Siempre hay algún soplón, ¿no? De alguno de esos 10, dijo, yo no fui, ahí está, él es el culpable. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al papá de Gedeón, sácalo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y esto es increíble porque se esperaba que el papá, que ahora estaba perdiendo entrada de dinero porque él era el dueño del santuario, a donde la gente, él era una especie de sacerdote. Y la gente iba y llevaba ofrendas. Entonces eso estaba en su casa y él ganaba dinero con eso. Y él podría haber estado enojado y dice, ¿sabes qué, Gedeón? Mira, hasta esto tengo, vete que te maten.
Pero cuando tú te colocas del lado de Dios, incluso tus enemigos te van a defender. Porque así obra Dios. Cuando tú te pones del lado de Dios, tu propio jefe va a interceder por ti para que te den el sábado libre. Aquel que tanto te molestaba en tu trabajo, ahora va a transformarse en tu defensor. Cuando te colocas del lado de Dios, Dios hace que las cosas se acomoden de manera increíble. Suceden cosas increíbles. ¿Por qué? Porque cuando clamamos, Dios responde. Y Él hace cosas que nosotros no imaginamos. Y Joás salió y dijo, ¿qué? ¿Ustedes van a defender a Baal? Si este no fue capaz de defenderse a él mismo, si Baal es Dios y no pudo defender su propio altar, entonces, ¿qué lo van a defender ustedes? Imagínense que yo me ponga a defender a Dios. Dios se puede defender por sí mismo. No necesito yo defender a Dios. ¿Se defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es Dios, que pelee por sí mismo con quien derribó su altar. Y dijeron, está bien, que Baal se encargue entonces de Gedeón. Si Baal es Dios, que a Gedeón le venga una peste, que le venga algo y que se muera rápido. Esa es la respuesta que dieron en realidad. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Y ahí estaban los 135,000 soldados, más un montón de personas más. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, porque hubo un revivamiento y una reforma. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Qué diferente es este Gedeón al que encontrábamos al principio de la historia. Un Gedeón cobarde, un Gedeón lleno de miedo, un Gedeón escondido en un lagar. Un Gedeón sacudiendo el trigo y mirando a ver si no se arrimaban los madianitas. Y ahora encontramos a un Gedeón parado en una montaña dando sonidos de victoria. A un Gedeón en una montaña dando sonidos de guerra, invitando al pueblo a reunirse con él para formar un escuadrón que le hiciera frente a los madianitas. Porque cuando tú estás con Dios y el Espíritu de Dios viene sobre ti, entonces hay sonidos de victoria. Entonces ya no te escondes. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Yo pertenezco a Jehová. Y hay cántico en tu corazón, y hay alegría en tu corazón, y hay paz. Y entonces Gedeón, conocemos más o menos el resto de la historia. Finalmente Dios dijo que eran demasiados los soldados y terminó Gedeón con 300 soldados peleando contra el ejército enemigo. Pero no fueron ellos los que pelearon, sino que Dios en la noche confundió la mente de los madianitas. Y se despertaron en la noche ellos y comenzaron a pelear uno contra el otro y se mataron entre ellos sin necesidad de que Gedeón y sus 300 hombres usen siquiera una espada. Y nos dice el versículo 10 del capítulo 8, y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. ¿Y tú creías que pagar tu deuda era algo difícil? ¿Y tú creías que tu problema matrimonial nunca iba a tener solución? Amado, esto era difícil. Que 300 se enfrenten a un ejército de 135,000. Pero ¿sabes por qué sucedió? Porque hubo clamor. Clama a mí, yo responderé. Y yo te invito en esta noche a clamar a Dios. Yo te invito en esta noche a que tú clames a Dios para que Dios obre grandes cosas en tu vida como Él desea hacerlo. Porque así ha dicho Jehová, el que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es hora de clamar a Jehová. Daniel era un buen hombre, pero vivía esclavo del alcohol.
Salía de su trabajo, trabajaba en una lechería, en un tambo. Salía de su trabajo y cuando salía del trabajo iba solamente a la casa para cambiarse, para ponerse una ropa limpia, y entonces de allí juntaba algo de dinero y se iba a la cantina. Cada día. Él sabía hasta qué hora podía quedarse para poder estar al día siguiente puntual en su trabajo. Sí, alguna vez llegó tarde, pero era un excelente trabajador, lo querían muchísimo. El mayor problema venía los días viernes, cuando saliendo del trabajo entonces buscaba su dinero y tomaba todo el viernes a la tarde, todo el sábado, sábado en la noche, domingo. Y en su casa era un esposo ausente. En su casa era un padre ausente. Marisela, su esposa, comenzó a buscar ayuda. Y en esa búsqueda de ayuda, un día llegó a la iglesia de Granger, una de las iglesias de un distrito que tuve en el pasado. Y cuando llegó a la iglesia, entonces comenzó a asistir con su niña de 7 años y su hijo de 4 años. Comenzó a compartir el problema que estaba viviendo con los hermanos. Comenzamos a orar por su matrimonio. En su casa las cosas eran un desastre. Un día pedí visitarla. Él me dijo: pastor, me da vergüenza que usted venga, pero está bien, venga, sí, ora conmigo. Fui a su casa. El pasto estaba largo porque no lo cortaban. Una bicicleta arrumbada, latas de cerveza por todos lados que estaban gastadas por el paso del tiempo, por el trabajo del sol y el viento y la erosión sobre ellos, latas desgastadas. Un automóvil viejo que algún día se propuso arreglar, pero ahí quedó abandonado con las ruedas en llanta. La puerta, cuando tú la ibas a abrir, tenías que levantarla porque las bisagras estaban vencidas. Las ventanas tenían los vidrios rotos y le habían puesto plástico del lado de afuera y del lado de adentro para poder soportar el frío del invierno. Cuando tú te ibas a sentar en ese sofá, el sofá se hundía. Y la pobre Marisela decía: pastor, estamos pasando necesidad, nunca tenemos dinero, nunca hay comida. Mi esposo todo lo gasta en la bebida. Y si yo le digo algo, se enoja. Cuando él volvía de tomar, no importa la hora que sea, 1 de la mañana, 2 de la mañana, él quería cena y cena caliente. Así que si Marisela estaba durmiendo, la iba a despertaba: mujer, hazme de comer. Y aquella pobre mujer a veces se quedaba en el sofá sentada esperando a que su esposo vuelva, y el sueño la vencía ahí mismo y se dormía. Y 2 de la mañana, 3 de la mañana estaba sirviéndole comida. En la iglesia sabíamos que si Marisela el sábado a la mañana no llegaba, era porque su esposo Daniel no había vuelto a casa esa noche. Y aquella mujer tenía preocupación. Aquella mujer vivía en angustia porque decía: ¿y si mi esposo le pasó algo? Si se quedó dormido al volante, borracho. A veces volvía caminando porque se olvidaba que había ido en su automóvil. Y volvía caminando y en el camino se tropezaba y quedaba allí junto a la ruta, durmiendo, hasta que la borrachera se le pasaba y entonces lograba llegar a su casa. Y Marisela vivía con angustia y desesperación y nos pedía que por favor oremos. Un día concretamos estudios con Daniel. Fuimos hasta su casa, le preguntamos si él quería estudiar, él aceptó estudiar. Comenzamos a estudiar con él y junto con él se agregó a estudiar su suegra, con la intención de que él cambie y dice: mira Daniel, si tú estudias yo también, mira, al cabo tú y yo somos de la misma iglesia, así que estudiamos juntos a ver qué es, a dónde está asistiendo Marisela para poder conocer un poco lo que ella cree. Así que comenzaron a estudiar la Biblia, pero por supuesto Daniel a veces está, a veces no. Así que la suegra avanzó más rápido en el estudio y un día llegó el día del bautismo. Uno de los hermanos de la iglesia era quien les estaba dando los estudios bíblicos. 1 vez a la semana iba para allá. Y llegó el día en que se iba a bautizar la suegra de Daniel y fue la primera vez que Daniel asistió a la iglesia.
En el día del bautismo de su suegra, porque era un evento importante, era algo, y la suegra le dijo: mira, yo quisiera que tú estés. Así que él se presentó, la primera vez que asistió. Y ella escuchó los himnos y los cantos y la predicación, y vio el bautismo, y pasó adelante a ver cómo era el agua, y los hermanos, que todos sabían quién era Daniel, lo abrazaron, le dieron la bienvenida, le dijeron: qué gusto poder conocerte, conocemos a tu hija, una niña muy inteligente, conocemos a tu hijo. Y Daniel se sintió tan bien que a la salida, cuando lo saludé por último, le dije: Daniel, ¿qué te pareció? Y dije: me gustó, voy a volver. Todavía le dijo a la esposa: oye, ¿por qué no me invitaste antes? Pobre mujer, cansada estaba de invitarlo. No, sí, voy a volver, está muy... Nunca había visto esto del bautismo, esto yo nunca lo había visto. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y continuaron los estudios, hasta que después de algunos meses, un día que me tocó predicar en esa iglesia nuevamente, a la salida, Daniel ya estaba asistiendo. Salió Daniel, salieron los hijos. Marisela se esperó un poquito para salir después. Y cuando salió me dijo: pastor, visítelo a Daniel, me parece que se quiere bautizar. Así que hice una cita, fui esa semana, y cuando fui casi no conocí la casa. El pasto cortadito, la casa pintada nueva. Llegué y Daniel estaba trabajando en aquel automóvil viejo, en el garage de atrás, cambiándole la transmisión, la caja de velocidades, arreglándolo. Y cuando llegué, entonces Marisela me dice: pastor, pase. La puerta funcionaba bien, la ventana estaba nueva, no había nada de basura allí. Y paso y me dice Marisela: pastor, venga. Y abrió las alacenas y dice: pastor, hay comida en casa. Mi esposo es otro, pastor, yo no sé qué es lo que pasó, yo no sé qué es lo que sucedió, pero tengo otro esposo. Y me gusta el esposo que tengo. Pastor, esta semana, por primera vez desde que mis hijos nacieron, fuimos los 4 a comer a un restaurante como familia. Nunca mis hijos habían ido con su padre y conmigo a un restaurante. Porque cuando Dios toma a una persona, la cambia. Llegó el día del bautismo de Daniel. Estábamos atrás los dos en el cuarto, esperando para el momento del bautismo. Hicimos una oración juntos y después de orar, Daniel sacudió su cabeza y dice: pastor, es que ¿sabe qué, pastor? Yo pensaba que yo estaba bien. ¿Cómo, Daniel? Si yo pensaba que yo estaba bien, yo pensaba que mi vida era normal. Yo pensaba que todo el mundo bebía, que todo el mundo vivía como yo vivía. Yo pensaba: vaya, todo el mundo toma. Y la única mujer loca que no quiere que su esposo tome, me tocó a mí. Ese era mi pensamiento. Yo pensaba: esta mujer está loca. Todos los que se juntan ahí conmigo en la cantina, ninguno le hace problema a su mujer, excepto la mía. Yo pensaba que ella estaba mal. Yo pensaba que ustedes estaban mal. Yo pensaba que yo estaba bien. Pero, pastor, yo no me daba cuenta que yo vivía en un pozo. Yo vivía una vida que yo no conocía esto, pastor. Yo no conocía de la iglesia, no conocía de Dios. Pastor, esto para mí es una vida nueva. Y yo entendí. ¿Cuánta gente hay que está viviendo en alcantarillas sin saberlo? ¿Cuántas personas hay que viven en pozos de desesperación, en cavernas de depresión, en cuevas de divorcio, porque creen que es normal? Creen que eso es lo normal. Déjame decirte una cosa: no es normal que tu esposo duerma en el sofá. No es normal. No es normal que nuestros hijos usen droga. No es normal. Ah, pastor, todo el mundo lo hace. Bueno, si todo el mundo lo hace y es normal, entonces Dios te está llamando a ser una normal, pero a ser feliz.